Pues nosotros ya recorrimos este camino, The structures of the urinary system function to... veíamos las funciones generales de nuestros órganos del sistema urinario. Entonces, en este video que les voy a pasar más al ratito, pues es un resumen del punto hasta donde vamos y de lo que vamos a ver el día de hoy. To blood and remove waste from the body. The kidneys are the blood filter. Vimos cómo llega al riñón a través de la arteria renal y en cada una de las millones de las nefronas que se encuentran en nuestro riñón, en nuestros cálices, se va a cumplir la primera función. Organs. Que es blood enters the kidneys through the renal arteries. Within the kidneys, substances are filtered out of the blood into urinary structures. Some substances are then reabsorbed back into the blood, and others are secreted into the urine. Llegamos al punto en la nefrona, en donde en el corpúsculo renal se va a filtrar la sangre y en nuestro túbulo, en sus diferentes partes, se va a reabsorber y se va a secretar todo esto que se filtró en el glomérulo, ¿ok? This three-step process cleans blood and creates the waste product urine. Para que al final todo lo filtrado, todo lo reabsorbido y sobre todo lo secretado se colecte en los cálices mayores, llega a la pelvis renal, al uretero. Urine exits the kidneys and moves down the ureters to the bladder. As the bladder fills, interactions with the brain and nerves contract and relax muscular structures, and urine is pushed out through the urethra in a process called micturition. Y entonces así nosotros podemos llegar a este punto en donde la orina colectada pase a lo largo de todos los ureteros, se almacene en la vejiga se llene y por este reflejo de la micción que vamos a ver hoy, pues se dé este proceso que es la micción propiamente dicha, ¿ok? Y pues la orina es expulsada a través de la uretra, ¿ok? Entonces este videito nos resumió todo lo que hemos visto a lo largo de las clases anteriores y pues con lo que vamos a concluir el día de hoy, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí en este momento? No, profesor. ¿No? Bueno. No, profesor. Entonces, comencemos. Nosotros ya pasamos por el camino en donde pues la sangre que llega por medio de la arteria renal llega a cada una de las a las millones de nefronas que tenemos y entonces se va a filtrar en el glomérulo, se va a reabsorber y secretar en el túbulo y en este momento ya estamos hablando que en los túbulos colectores, en el túbulo colector, la orina va a drenar a través de los cálices menores. Acuérdense que tenemos cálices menores y en menor porción vamos a tener cálices mayores. ¿Ok? Entonces, la orina va a drenar del túbulo colector, de ahí drena a los cálices menores y después estos se van a unir para constituir a los cálices mayores. ¿Ok? Estos, a su vez, los cálices mayores, van a confluir o se van a unir para formar lo que conocemos como la pelvis renal. ¿Ok? Desde la pelvis renal, la orina va a drenar en los ureteros, ¿ok? Y luego en la vejiga, para así, por último, abandonar nuestro cuerpo a través de la uretra, ¿ok? Entonces, pues nuestro camino va, en el caso del día de hoy, va a comenzar con los ureteros, ¿ok? Bueno, cada uréter, que estamos hablando de esta estructura, tenemos dos. Cada uréter conduce orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. El uretero va a hacer contracciones peristálticas, muy similar a lo que vimos en el intestino, ¿ok? Se va a contraer, va a hacer peristalsis.
Y esta peristalsis la van a hacer las paredes musculares de los ureteros para impulsar la orina hacia la vejiga. Aparte de esta peristalsis que ejercen los ureteros contra la orina, también la presión hidrostática, o sea, la presión del agua que lleva esta orina, y la gravedad, porque nuestro riñón está arriba y nuestro uretero tiene una posición totalmente vertical y descendente. Entonces, por gravedad, por la presión hidrostática, o sea, por la presión que ejerce el agua, y aparte por la contracción que ejerce sobre las paredes el músculo que tiene los ureteros, estos tres factores van a llevar a la orina hacia la vejiga, ¿ok? Entonces, la peristalsis de los ureteros, la presión hidrostática y la gravedad van a ayudar a que la orina baje de la pelvis renal por los ureteros hasta llegar a la vejiga, ¿ok? Tenemos que las ondas peristálticas que pasan desde la pelvis renal a la vejiga van a tener una frecuencia entre 1 y 5 por minuto. ¿Qué quiere decir? Que nuestro uretero se va a estar contrayendo para llevar la orina a la vejiga. Nuestro uretero se va a estar contrayendo de 1 a 5 veces por minuto. ¿Ok? Y esto va a depender de la rapidez con la que se forma la orina. ¿Sale? Los ureteros van a medir entre 25 y 30 centímetros de largo. ¿Ok? Va a variar. De hecho, hay personas que sufren de ureteros cortos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a implicar un uretero con una longitud corta? Que el camino que recorre la orina va a ser más corto, por lo tanto la vejiga se va a llenar más rápido y entonces nuestro paciente va a tener una necesidad más frecuente de orinar. ¿De acuerdo? También hay anomalías en donde nuestro paciente puede nacer hasta con 3 ureteros, ¿ok? De un riñón pueden nacer 2 ureteros y pues del otro solo uno, ¿ok? Y esto no es tan infrecuente como uno lo imaginaría, sí es bastante frecuente verlo, ¿ok? Personas que nacen con 3 ureteros o con los ureteros muy cortos. O también cabe, bueno, eso ya es meternos en otro rollo. Pero quedemos con esta idea de que el tamaño y el número de los ureteros puede variar, ¿ok? Las paredes de los ureteros son gruesas y su diámetro es pequeño. ¿Qué quiere decir? Tiene un diámetro pequeño, pero la pared de los ureteros es gruesa. ¿Sí me explico? O sea, la luz del uretero va a ser pequeña, el diámetro, pero sus paredes van a ser gruesas. ¿Ok? Va a variar entre 1 a 10 milímetros este diámetro de la luz del uretero, de los ureteros, a lo largo de su trayectoria entre la pelvis renal y la vejiga. O sea, por lo regular, nuestros ureteros comienzan siendo más anchos y terminan siendo más angostos en cuanto a su luz. Y esta diferencia va a ir del 1 a los 10 milímetros, ¿sale? O sea, de 1 milímetro a 1 centímetro, de ese tamaño puede ser la luz, o sea, el diámetro de los ureteros. ¿De acuerdo? Al igual que los riñones, nuestros ureteros van a ser retroperitoneales. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentran detrás del peritoneo. En la base de la vejiga, los ureteros van a girar en un sentido medial y van a adoptar una dirección oblicua a través de la pared vesical posterior. Lo vamos a ver en esta imagen que se me olvidó agregar. Aquí, espérenme. Dejen que cargue mi imagen. Entonces, con esto yo me refería a que los ureteros van a bajar, van a girar en un sentido medial y posterior, ¿ok? Bajan,
giran, sí están siguiendo el cursor, ¿no? Sí se ve el cursor. Entonces los ureteros van a bajar en un sentido, bueno, van a girar en un sentido medial, o sea, en medio, pero posterior, y después se van a introducir a la vejiga. La vejiga, los ureteros se van a introducir a la vejiga en su pared posterior. A la vejiga la vamos a ver como una pirámide, ¿ok? Tiene una base, que es la parte de arriba, y la parte posterior sería la cara posterior, pues, de la pirámide, ¿ok? Entonces, en la parte posterior de la vejiga es donde se van a introducirse los ureteros a esta vejiga, ¿ok? Bueno, continuemos. Solamente queda que queda muy claro eso. Aunque no existe una válvula anatómica, o sea, un esfínter en la desembocadura de cada uretero en la vejiga, va a haber una válvula fisiológica que es relativamente eficaz. A medida que nuestra vejiga se llena de orina, la presión en el interior de esta misma va a comprimir los orificios de los ureteros y va a impedir el reflujo de la orina. Entonces, aquí vienen bajando los ureteros. Y como lo vimos en la imagen anterior, se van a meter por detrás de la vejiga y se van a introducir aquí, ¿ok? Y estos orificios, que es donde desembocan los ureteros, se van a ir cerrando, se van a ir cerrando, se van a ir cerrando conforme la presión, debido al volumen que ocupa la orina dentro de la vejiga, se llena, ¿ok? Entonces, esos orificios se van a cerrar gracias a la presión que ejerce la misma orina sobre las paredes de la vejiga, y entonces así van a evitar que la orina refluya hacia arriba, ¿ok? Esa es la idea de esos pequeños orificios y de esas valvulitas, ¿ok? Entonces, aquí en la desembocadura de los ureteros, conforme se llena la vejiga, se van a ir cerrando, y esto va a evitar que la orina refluya, o sea, regrese hacia arriba, ¿ok? Cuando este esfínter, o sea, cuando estos orificios que cumplen la función de un esfínter fisiológico, cuando este esfínter, no funciona de una manera adecuada, los microorganismos, en su mayoría bacterias, 99.9 bacterias, van a poder desplazarse hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Entonces, las bacterias que hay en orina, y si este esfínter no funciona adecuadamente, la orina va a regresar. Y junto con esto, se va a llevar arrastrando bacterias. ¿Ok? Y es así como estas mismas bacterias pueden desplazarse hacia arriba por los ureteros desde la vejiga e infectar uno o ambos riñones, causando una infección muy frecuente a lo que le vamos a llamar pielonefritis. ¿Ok? Hagamos este recuento. ¿Ok? Me gustaría que nos fuéramos a esta imagen. Para que se vaya memorizando el concepto. ¿Ok? A las infecciones de riñón, a las infecciones bacterianas de riñón, le vamos a llamar pielonefritis. A las infecciones de ureteros, les vamos a llamar ureteritis. A las infecciones de vejiga le vamos a llamar cistitis. ¿Ok? Todo lo que tenga que ver o que empiece con cisti se relaciona con la vejiga. ¿Ok? Entonces, y a la infección de uretra le vamos a llamar uretritis. Entonces, no es lo mismo decir infección de vías urinarias, que es lo peor que nosotros podamos decir. ¿Por qué? Porque no estamos siendo específico en qué parte de las vías urinarias está haciendo la infección. Entonces debemos de decir pielonefritis si la infección es en el riñón, uretritis si la infección es ureteritis, si la infección es en los ureteros, cistitis si la infección es a nivel de vejiga, o uretritis si la infección es a nivel de la uretra. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Bueno,
La pared de nuestros ureteros va a estar formada por 3 capas de tejido. ¿Ok? Algo parecido a lo que vimos en digestivo. La capa más profunda, o sea, la capa que está en contacto, la capa más profunda, la capa que está en contacto o por donde pasa la orina, va a ser la mucosa. Esta va a ser una membrana compuesta por epitelio de transición. Si recordamos las clases de epitelio, un epitelio de transición es un epitelio que puede ser cilíndrico, que puede ser cúbico, que puede ser plano, ¿ok? O que puede ser esférico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a medida que se llena nuestros ureteros o nuestra vejiga, en la vejiga tenemos que encontrar epitelio de transición, a medida que se llenan estos conductos, pues el tejido va a estar adoptando formas diferentes, ¿ok? Cuando está vacía puede ser un epitelio más plano y cuando este epitelio se va llenando, bueno, cuando esta vejiga o el uretero se va llenando, puede pasar a un epitelio esférico, ¿ok? Entonces por eso se le llama epitelio de transición porque la forma de su epitelio cambia, ¿ok? Entonces vamos a tener la mucosa que tiene una membrana que es el epitelio de transición, va a tener una lámina propia, y esta lámina propia va a tener tejido conectivo areolar y va a tener una cantidad muy considerable de colágeno, de fibras elásticas y de tejido linfático. El colágeno y las fibras linfáticas obviamente van a hacer a los ureteros un órgano que pues distendible, ¿ok? Que se puede hacer grande. El epitelio de transición puede distenderse, ¿ok? O sea, puede hacerse grande. Y esto va a ser una ventaja muy notable para cualquier órgano que deba adaptarse a un volumen cambiante de líquido. Para eso sirven los epitelios de transición, para que cuando, por ejemplo, esté vacío, el epitelio esté plano y cuando se vaya llenando y se adapte al volumen que esté conteniendo de líquido, cambie su forma, ¿ok? Y esa fue la primera capa, ¿sale? La mucosa, que va a tener un epitelio de transición y una lámina propia. El moco que van a secretar las células calciformes de la mucosa, porque vamos a tener células calciformes en la mucosa, van a secretar moquito. Y esto va a evitar que las células de este epitelio tengan contacto con la orina. ¿Por qué? Porque la orina tiene concentraciones de solutos y un pH que puede variar, ¿ok? No diario vamos a tener la misma concentración de solutos en la orina, ni el mismo pH. Entonces, el moquito que secretan nuestras células calciformes que tenemos en el epitelio de los ureteros van a ayudar para evitar que el epitelio tenga contacto con los solutos que transporta la orina y el pH de esta misma, ¿ok? Y ya que, pues, ya que estos cambios variables de pH y de solutos, pues podrían afectar el citosol, o sea, el interior de las células del epitelio de los ureteros, ¿ok? A lo largo de toda la longitud, o sea, a lo largo de estos 25-30 centímetros de uretero, vamos a tener una capa intermedia, a lo que le vamos a llamar capa muscular, ¿ok? Vamos a tener una capa muscular. Esta capa muscular va a tener 3 capas de músculo. Vamos a tener capas longitudinal interna y una circular externa. ¿Ok? Entonces vamos a tener una capa longitudinal interna. Aquí pongo con rojo el músculo. La primera capa de músculo va a ser una longitudinal. ¿Ok? Así como lo vimos en digestivo. ¿Sale? Una capa longitudinal de músculo. ¿Ok? Y también vamos a tener una circular media, ¿ok? Una capa de músculo liso circular media. Y después de esta capa de músculo circular media, vamos a tener a otra longitudinal externa. ¿Ok? Entonces van a ser 3 capas de músculo las que va a tener nuestro uretero. Una
longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. En conjunto, pues esas tres capas van a ayudar a la peristalsis, o sea, la contracción de los ureteros para ir transportando la orina hacia abajo. ¿Ok? Entonces, pues esta peristalsis va a ser la función principal de esta capa muscular. Vamos a tener una capa superficial a la que le vamos a llamar adventicia. Disculpen mis círculos mal dibujados. Entonces, esta capa exterior, que va a ser la adventicia, va a ser una capa de tejido conectivo. Y en esta capa de tejido conectivo vamos a encontrar vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios, que van a estar destinados a controlar a la capa muscular y la mucosa. La adventicia se va a mezclar con el tejido conectivo que está a su alrededor para mantener fijos a los ureteros en su posición. ¿Ok? ¿Dudas hasta este momento de los ureteros? No, profesor. No, profesor. Bueno, vamos a hablar de la vejiga, ¿okay? Que es el órgano que sigue. ¿Vale? La vejiga va a ser un órgano muscular, porque en realidad está compuesto casi por puro músculo, hueco y distendible, o sea que se puede hacer grande, que se va a situar en la cavidad pelviana, por detrás de la sínfisis del pubis. Acuérdense que la sínfisis del pubis es la unión de los dos huesos pubis de la pelvis, ¿ok? Entonces esta vejiga se va a encontrar tanto en hombres como mujeres por detrás de esta sínfisis del pubis. Vamos a ubicar a la vejiga en los hombres primero, ¿ok? En los hombres la vejiga se va a encontrar por delante, déjenlo con otro color, la vejiga se va a encontrar por delante del recto, ¿ok? Este es el recto y esta es la vejiga. Entonces la vejiga se va a encontrar anterior a nuestro recto en el caso de los hombres, ¿ok? En el caso de las mujeres, la vejiga va a ser anterior a la vagina. Esta va a ser nuestra vejiga, ¿ok? Bueno, en el caso de las mujeres, esta va a ser su vejiga y su vagina va a encontrarse posterior a la vejiga. O, si lo vemos a la inversa, la vejiga se va a encontrar anterior o delante de la vejiga, ¿ok? También nuestra, la vejiga femenina se va a encontrar por debajo del útero, ¿ok? Entonces son dos estructuras principales con las que se relaciona en el caso de las mujeres la vejiga, ¿ok? La vejiga va a tener por detrás a la vagina y por arriba al útero, ¿ok? Los repliegues del peritoneo van a ser o van a cumplir la función de mantener a la vejiga en su posición. Todavía vamos a encontrar un poco de peritoneo cerca de la vejiga y estos van a mantener fijo a esta misma, ¿ok? Cuando la vejiga se distiende un poco porque está acumulando orina, va a tener una forma esférica. Cuando está vacía, se colapsa, así como se veía en el videíto, que cuando lo repasen o cuando se los pase el rato, van a ver que la vejiga se llena, tiene una forma de esfera o de pera, algunos le dicen, se vacía y se colapsa. ¿Por qué? Porque no tiene nada dentro de sí, ¿ok? Se colapsa y pues casi se pliega, ¿ok? La capacidad de la vejiga en promedio va a variar entre los 700 y los 800 mililitros, ¿ok? La vejiga va a ser más pequeña en las mujeres. ¿Por qué? Porque el útero va a ocupar espacio por encima de esta vejiga, ¿ok? Es por eso que las mujeres tienden a orinar una mayor cantidad de veces, ya que su vejiga no tiene una capacidad en cuanto a mililitros como la de los hombres, por esta situación anatómica, porque tienen al útero comprimiéndolo, ¿ok? Entonces, imagínense en un embarazo. Por eso las embarazadas también tienden a orinar demasiado, porque la vejiga se llena,
Pero el útero, que es donde va a estar creciendo y desarrollándose, ya sea el embrión o cuando ya es más grande el feto, pues el útero va a estar pegando constantemente contra la vejiga y esto la va a comprimir y va a hacer que tengan una necesidad más imperante o más grande de ir al baño. ¿Ok? Entonces continuamos con la anatomía y la histología de la vejiga. En el piso de la vejiga vamos a encontrar un área triangular. ¿Ok? A la que le llamaremos trígono vesical. ¿Ok? Tengan en cuenta estas tres líneas. Este triángulo le vamos a llamar trígono vesical. ¿Ok? ¿Y qué va a componer este trígono vesical? Los dos ángulos posteriores del trígono van a contener a los dos orificios ureterales. Entonces, las dos esquinas de este triángulo van a estar compuestas por los dos orificios donde desembocan los ureteros, ¿ok? Y la desembocadura en la uretra, que es el orificio uretral interno, va a ser la punta de este triángulo o de este trígono, ¿ok? Entonces, aquí, que es donde desemboca la uretra, va a formar la esquina de este trígono, ¿ok? Y entonces así estamos formando al trígono vesical. Por arriba van a estar los dos orificios ureterales y por abajo el orificio uretral, donde empieza la uretra interna, ¿ok? Como la mucosa está adherida con firmeza a la capa muscular, el trígono va a tener un aspecto liso. Vean cómo el área que está sobre el trígono tiene un aspecto liso a comparación de los repliegues que encontramos en las otras áreas de la vejiga. Y esto se debe a que la mucosa está adherida con mucha firmeza a la capa muscular de la vejiga, en esta área, ¿ok? Entonces, vamos a tener tres capas que van a formar a la pared de la vejiga. La más profunda, que es la que tiene contacto con la orina, o sea, esta, la que tiene contacto con la orina, va a ser la mucosa, ¿ok? Vamos a verlo con un corte longitudinal, ¿ok? Entonces, esa primera capa va a ser la mucosa. Vamos a encontrar también un epitelio de transición. Ya hablamos de para qué sirve un epitelio de transición, que es para adaptarse al volumen que va a estar conteniendo esta vejiga. Y una lámina propia. Entonces, la lámina propia va a estar por debajo. Tejido conectivo simplemente, ¿ok? También vamos a encontrar pliegues que van a permitir que se expanda la vejiga. Y estos pliegues van a ser estos, ¿ok? Y esto va a permitir que pues nuestra vejiga se expanda. Entonces ya vimos las tres capas. Digo, las dos primeras capas, mucosa y lámina propia. ¿Ok? También, alrededor de la mucosa vamos a encontrar a la túnica muscular. ¿Ok? Y esta túnica muscular la va a componer un solo músculo. Y este músculo le vamos a llamar músculo detrusor. ¿Ok? Entonces el músculo que forma a la vejiga se va a llamar músculo detrusor. ¿Ok? Detrusor significa que impulsa. ¿Ok? Entonces esta capa muscular está compuesta por este musculito y va a tener tres capas de fibras musculares. Vamos a tener una capa longitudinal interna. Vamos a tener una circular media y una longitudinal externa. ¿Sale? Así como en los ureteros. Alrededor del orificio uretral, estamos hablando de aquí, el orificio uretral, que es donde empieza la uretra, las fibras musculares de este músculo detrusor van a formar un esfínter, ¿ok? Que es este. Y este esfínter se va a llamar esfínter uretral interno.
Y más abajo vamos a encontrar al esfínter uretral externo. ¿Ok? Ambos van a estar constituidos por músculo esquelético, o sea, voluntario. Y estos se van a considerar una modificación de los músculos que se encuentran en la parte más profunda del periné. Ya veremos qué músculos compongan el periné cuando veamos la parte de parto. ¿Ok? Pero bueno, siempre acuérdense que los esfínteres uretrales, tanto interno como externo, van a ser parte de los músculos más profundos que se encuentran en el períneo. ¿Ok? La capa más superficial de nuestra vejiga va a ser, como en la mayoría de los órganos que tienen ese tipo de capas, va a ser la adventicia. ¿Ok? Y esta adventicia va a ser una capa de tejido conectivo areolar. Y esta capa de tejido conectivo se va a continuar con la de los ureteros para mantener también fijo a la vejiga. En la región superior de la vejiga vamos a encontrar a la serosa, que es esta. ¿Ok? Y esta serosa va a ser parte del peritoneo visceral, ¿ok? Del peritoneo que vemos en el sistema digestivo. Y también va a ser otro medio de sujeción para mantener fija nuestra vejiga en su lugar. ¿Ok? ¿Dudas hasta este momento de vejiga? No, profesor. No, profesor. Bueno, vamos a hablar del reflejo de micción. ¿Cómo sabemos cuando queremos hacer pipí? ¿Ok? Entonces, la emisión de la orina de la vejiga se le va a denominar micción. ¿Ok? Entonces, micción va a ser igual a que nuestra vejiga emita orina. ¿Ok? La micción se va a producir debido a una combinación de contracciones musculares voluntarias como involuntarias. Cuando el volumen de la orina en la vejiga excede los 200 a 400 mililitros, la presión en su interior va a aumentar en una forma muy considerable. Y los receptores de estiramiento que tenemos en la pared de esta vejiga van a transmitir los impulsos nerviosos hacia la médula espinal. Estos impulsos se van a propagar hacia el centro de la micción, que lo tenemos en la corteza cerebral, en los segmentos de S2 y S3, o sea, de los nervios sacros 2 y 3. Y estos van a desencadenar un reflejo medular al que le vamos a llamar reflejo miccional. Este arco reflejo va a consistir en la propagación de impulsos parasimpáticos, ¿ok? O sea, que estimulan y que inhiben, ¿ok? Desde el centro de la micción hasta la pared vesical y al esfínter uretral interno. Los impulsos nerviosos van a provocar la contracción del músculo detrusor, o sea, del músculo que compone la vejiga se va a contraer y van a relajar al esfínter uretral interno. Entonces, repetimos, ¿ok? Nuestra vejiga se llena, ¿de acuerdo? Y dentro de nuestra vejiga vamos a tener receptores, ¿ok? Estos receptores van a ser, se van a llamar receptores de estiramiento, ¿ok? Estos receptores de estiramiento van a mandar sus señales, como ya lo vimos en el sistema nervioso, acuérdense que un receptor es sensibilidad, es somático. Entonces nos vamos a las astas posteriores de los segmentos de la médula S2, S3 y S4, ¿ok? Nuestras astas posteriores van a mandar ese impulso al centro de la micción, que lo vamos a tener en nuestra corteza cerebral. Nuestra corteza cerebral va a enviar una eferencia, ¿ok? A las astas anteriores. Acuérdense que las astas anteriores de cada segmento de la médula espinal son motoras, ¿ok? Entonces, estas astas anteriores de estos segmentos de la médula, que corresponden a los nervios espinales S2, S3 y S4, a los que le vamos a llamar nervios pudendos, ¿ok? Este conjunto de nervios que van de S2 a S4 le vamos a llamar nervios pudendos, ¿ok?
Entonces, ya que la señal llegó al centro de micción del cerebro y el cerebro manda la diferencia motora a las astas anteriores de la médula, van a enviar una respuesta parasimpática. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a desencadenar que nuestro músculo detrusor, o sea, nuestra vejiga, se contraiga, se apachurre, ¿ok? Y esto va a impulsar a la orina hacia la uretra. Entonces, una vez que se produce este mecanismo, los esfínteres uretral interno, que acabamos de ver, se va a relajar, ¿ok? Todo esto es voluntario, acuérdense, porque es músculo esquelético. Por eso nosotros controlamos la micción. Y entonces, cuando nosotros decidimos relajar este esfínter, se provoca la micción. ¿Ok? En forma muy simultánea, el centro de la micción va a inhibir a las neuronas motoras somáticas que inervan el músculo esquelético en el esfínter uretral externo. Por lo tanto, también se va a relajar. La micción se va a producir cuando se contrae la pared de la vejiga y se relajan los esfínteres. Todo esto en coordinación y mediante este mecanismo nervioso. El llenado de la vejiga, o sea, cuando la vejiga se llena de orina, va a provocar una sensación de plenitud, ¿ok? De que está llena. Esto va a iniciar un deseo consciente, que también se integra en nuestra corteza cerebral, de orinar, ¿ok? Antes de que se desencadene el reflejo miccional, ¿ok? Entonces, hay como un freno de mano. Cuando se llena, los receptores de estiramiento que tenemos en la vejiga van a mandar la señal a la corteza cerebral, al centro de la micción. Pero aquí nosotros nos vamos a ser conscientes en este momento, justo en este momento, cuando llega el impulso de que la vejiga está llena al cerebro, nosotros nos vamos a ser conscientes de eso. Y vamos a decir, tengo ganas de hacer pipí. Pero como eso es un reflejo consciente, nosotros lo podemos detener, que es cuando nosotros decidimos orinar. En el momento en el que nosotros deseamos orinar, que ya estamos en el baño, por así decirlo, ya se envía la eferencia motora a las astas anteriores de estos segmentos medulares y pues ya podemos contraer a la vejiga para que impulse la orina y vamos a relajar a los esfínteres de la uretra, ¿ok? Tanto al uretral exterior e interior, ¿ok? Entonces ese es el freno de mano que nosotros tenemos al momento de orinar, ¿sale? Que el reflejo de la micción es en plena conciencia, ¿ok? Porque nosotros podemos detenerlo en este momento, ¿ok? Entonces nosotros al inicio de esta explicación del reflejo miccional, yo les decía que cuando la vejiga tiene un volumen de 200 a 400 mililitros, este reflejo va a empezar a llegar al cerebro, ¿ok? 200 a 400 mililitros. Pero yo les dije que la vejiga tiene una capacidad aproximada de 700 y 800 mililitros. O sea, casi del doble con lo que se inicia o con lo que se quiere iniciar el reflejo de la micción. Por eso nosotros nos podemos aguantar las ganas de hacer pipí. Porque nuestra vejiga tiene la capacidad de distenderse hasta llegar a ese volumen de 700 a 800 mililitros. ¿Ok? A pesar de que del vaciado de la vejiga es un reflejo, en la niñez muy temprana, las personas aprenden a manejarlo en forma voluntaria. A través del control aprendido del esfínter uretral externo y de ciertos músculos que tenemos en el suelo del pelviano, la corteza cerebral puede iniciar o demorar la micción por un periodo limitado. ¿Ok? Entonces así es como nosotros empezamos también a entrenar de niños a nuestra vejiga. ¿Ok? Este periodo de entrenamiento de los esfínteres de la uretra puede ocurrir una manifestación clínica a lo que en pediatría se le llama enuresis. ¿Y qué es la enuresis? Son micciones, son micciones involuntarias nocturnas. ¿Qué quiere decir? Cuando el niño se hace pipí dormido en la cama, ¿ok? Eso es normal hasta cierta edad. ¿Por qué? Porque el niño apenas está empezando a controlar este reflejo miccional,
¿ok? Está entrenando a sus esfínteres, está entrenando la capacidad de soportar el volumen que tiene la vejiga, etcétera, ¿ok? Entonces, esta manifestación clínica que le llamamos enuresis es muy normal en la niñez muy temprana, porque el niño está aprendiendo, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí del reflejo miccional? No, profe. No, profesor. No, profesor. Bueno, hablemos de la última porción, que es la uretra, ¿ok? La uretra va a ser el conducto más pequeño que se extiende desde el orificio uretral. Acuérdense que el orificio uretral lo tenemos aquí, en el final de la vejiga y en el inicio de la uretra, obviamente. Entonces la uretra se va a extender desde el orificio uretral interno, que está en el piso de la vejiga, hasta el exterior, ¿ok? Tanto en los hombres como en las mujeres va a ser la porción terminal del aparato urinario, es donde se acaba nuestro aparato urinario, y la vía de pasaje de la orina hacia el exterior. En los hombres, la uretra, aparte de orina, va a contener o también le va a dar salida al semen y a los líquidos que con él se combinan, ¿ok? En las mujeres, la uretra se va a encontrar por detrás de la sínfisis del pubis. Esto vendría siendo la representación de la sínfisis del pubis. Dejen dibujo con otro color a la uretra femenina. Y entonces aquí tenemos a la uretra en azul, ¿ok? La uretra en las mujeres se va a encontrar por detrás de la sínfisis del pubis y se va a dirigir en un sentido oblicuo hacia adelante. O sea, viene así y luego se va hacia adelante, ¿ok? Y mide alrededor de 4 centímetros de longitud. La uretra femenina es corta. Mide alrededor de 4 centímetros de longitud. La abertura del exterior se va a denominar orificio uretral externo, ¿ok? Entonces, el final de la uretra, que es donde ya sale propiamente dicho la orina, se le va a llamar orificio uretral externo. Y este se va a localizar en las mujeres entre el clítoris y la vagina, ¿ok? Y bueno, entre el clítoris y el orificio externo de la vagina, ¿ok? Entonces, en verde les dibujaré al conducto vaginal, que es el orificio externo de la vagina. Más o menos que este diagrama no lo marca, pues tendremos al clítoris. Entonces, entre estas dos estructuras tendremos a nuestro orificio uretral, ¿ok? En las mujeres. La pared de la uretra femenina va a estar formada por una mucosa profunda y una muscular superficial, ¿ok? La mucosa va a ser una membrana que tiene un epitelio y una lámina propia. Esta lámina propia va a tener tejido conectivo areolar con fibras elásticas y un plexo venoso. Tiene muchas venitas esta uretra. La capa muscular va a tener fibras musculares dispuestas en forma circular, ¿ok? Entonces la capa muscular de la uretra femenina va a tener sus fibras dispuestas en forma circular. Y se va a continuar con la de la vejiga. Cerca de la vejiga, o sea, estamos hablando de este punto, muy cerca de la unión de la uretra con la vejiga femenina. Vamos a tener un epitelio de transición para que terminemos con un epitelio pavimentoso estratificado sin queratina ya en el orificio uretral externo, ¿ok? En el caso de los hombres, la uretra se va a extender desde el orificio uretral interno, así como lo vimos en la vejiga. Entonces, orificio uretral interno, de ahí va a empezar la uretra, y se va a extender hasta el exterior, pero su longitud y la trayectoria de la uretra masculina son bastante diferentes que en las mujeres. La uretra masculina va a atravesar primero a la próstata
luego a los músculos profundos del periné y por último al pene. Por lo tanto, la uretra masculina va a medir alrededor de 20 centímetros. ¿Ok? La uretra masculina va a tener 3 porciones. ¿Ok? O 3 regiones anatómicas. Va a tener la uretra prostática, que está dibujada en azul. ¿Por qué? Porque va a atravesar a la próstata, ¿ok? Entonces tenemos a la primera región, no latino. Primera región que es la uretra prostática. La siguiente va a ser la uretra membranosa, que va a ser la porción más corta, porque solo va a atravesar a los músculos profundos que se encuentran en el periné. Entonces, esta uretra membranosa va a tener una porción muy pequeña, ¿ok? Y por último, va a haber una uretra esponjosa, que va a ser la porción más larga, porque va a recorrer todo el largo del pene, ¿ok? Y sería esta, que desemboca en su orificio uretral externo. Entonces tenemos 3 porciones de la uretra masculina. Una uretra prostática, que atraviesa la próstata, una uretra membranosa, que atraviesa los músculos que se encuentran en ese suelo del periné, y la uretra esponjosa, que va a atravesar el largo del pene. ¿Ok? El epitelio de la uretra prostática se va a continuar con el de la vejiga. Y entonces la uretra prostática va a tener un epitelio de transición, que se va a volver cilíndrico estratificado o cilíndrico pseudoestratificado en un sector más distal, o sea, alrededor de la uretra membranosa y en la parte inicial de la uretra esponjosa. ¿Ok? Y el epitelio de la uretra esponjosa va a ser cilíndrico estratificado, a excepción de la porción que está cerca del orificio uretral externo, donde se transforma en un epitelio, o sea, en esta área, cerca del orificio uretral externo y en el orificio uretral externo, vamos a encontrar un epitelio pavimentoso, estratificado, no queratinizado, sin queratina. Entonces, eso fue en cuanto a la mucosa de la uretra. Esos 3 tipos de epitelio que vimos en sus 3 porciones. Después de esto, vamos a tener una lámina propia, que va a tener un tejido conectivo, areolar, con fibras elásticas y de colágeno, y su plexo venoso. Al igual que en la mujer, vamos a tener muchas venitas, que son vénulas, en realidad muy pequeñas, a lo largo de toda la uretra. Vamos a tener también una capa muscular en la uretra prostática. Esta va a estar compuesta sobre todo por fibras musculares lisas con disposición circular. ¿Ok? Y estas van a estar muy relacionadas con la lámina propia y el epitelio. La capa muscular de la uretra membranosa va a presentar las fibras en su disposición circular, pero al final de la uretra esponjosa va a tener un cambio a las fibras longitudinales. ¿Ok? Entonces, más o menos como por esta altura, va a cambiar de circular a longitudinal. ¿Ok? Y pues estas van a contribuir a formar al esfínter uretral externo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿De uretra? No, profe. Tanto masculina como femenina. No, profe. Bueno, ya nada más para terminar. Y esto pues lo vamos a ver más a detalle cuando veamos a los aparatos reproductores. Pero vamos a tener muchas glándulas y otras estructuras que están muy relacionadas con la reproducción. Y estas van a vertir sus secreciones en la uretra masculina. La uretra prostática va a tener desembocaduras de los conductos que transportan a las secreciones de la próstata. ¿Ok? Entonces, la uretra va en la uretra masculina, en la uretra prostática van a desembocar un conducto que va a llevar a las secreciones de la próstata, que es el líquido prostático. ¿Ok? También de las vesículas seminales y los conductos deferentes.
que vendrían siendo estos. ¿Ok? Y estos van a conducir a los espermatozoides hacia la uretra y va a proporcionar secreciones que neutralizan la acidez del aparato reproductor femenino, y esto lo necesitan para que el espermatozoide pueda vivir dentro de la cavidad vaginal, y así van a contribuir a la motilidad y viabilidad de los espermatozoides, o sea, que las secreciones que vierte tanto la próstata y los conductos seminales van a ayudar al espermatozoide a que se pueda mover de una manera ideal dentro del conducto vaginal y del útero. ¿Ok? También vamos a tener unas glándulas que se llaman glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Estas van a terminar en la uretra esponjosa. ¿Ok? Entonces vamos a tener dos pequeñas glandulitas ahí al ladito de la uretra esponjosa. Y estas glándulas van a secretar una sustancia alcalina antes de la eyaculación, y esto va a neutralizar la acidez de la uretra. También van a secretar moco, que van a lubricar al glande de nuestro pene durante el acto sexual. Toda la uretra, o sea, toda la uretra a lo largo de ella, toda la uretra va, y sobre todo la porción esponjosa, o sea, la porción que atraviesa el pene, va a recibir moco de unas glándulas que se llaman glándulas uretrales o de Litre. Y estas van a ayudar a lubricar a la misma uretra por el paso de los espermatozoides durante el proceso de excitación, del acto sexual y de la eyaculación. ¿Ok? Y así, pues terminamos las funciones de nuestro aparato reproductor, de nuestro aparato urinario, de nuestro aparato